Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de hoy de ética profesional, impartido a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en administración. Y continuamos con los problemas éticos que tiene que enfrentar el hombre. Bien, a continuación vamos a retomar el problema del ser y del deber ser, lo que ya habíamos visto en el video del día anterior. David Hume, un señor, David David Hume, planteó el problema del ser y del deber ser en su tratado sobre la naturaleza humana. El problema del ser y el deber ser, también llamado la ley de Hume, la guillotina de Hume, y a veces confundido con la falacia naturalista, es un problema en metaética acerca de la posibilidad de deducir oraciones normativas a partir de oraciones descriptivas. La descriptiva, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta de la conducta, el ser actúa a diario, bueno, pues, esa es una conducta o una oración descriptiva, pero deducir oraciones normativas a partir de oraciones descriptivas, ¿cómo se debe? Las oraciones descriptivas son aquellas que dicen lo que es el caso. Por ejemplo, los emperadores son crueles, mientras que las oraciones normativas son aquellas que dicen lo que debe ser el caso. Los emperadores deben ser crueles. Claro que así como se puede pedir justificación para las oraciones normativas, se puede pedir justificación para las oraciones descriptivas. Pero esto es otro problema que puede encontrar otras respuestas. Las oraciones descriptivas se pueden quizás justificar a partir de la investigación empírica. Así, por ejemplo, el valor de la verdad de la oración, los emperadores son crueles, se puede determinar haciendo una investigación histórica. Sin embargo, no sucede lo mismo con la oración, los emperadores deben de ser crueles. La verdad o la falsedad de esta oración se debe determinar por otros métodos. Y si se descarta la posibilidad de probar su verdad a través de una deducción, a partir de lo que se conocen como las premisas verdaderas, entonces vale preguntar si hay o existe algún otro camino. El abismo que separa a los hechos de los deberes no tiene nada que ver con el contenido de las proposiciones descriptivas de las que se parten. Se va a describir una conducta. Por eso se llama oraciones descriptivas, para que ahí podamos partir a lo normativo. Lo mismo da que se trate de proposiciones metafísicas, científicas o de la vida cotidiana. El error se encuentra en el procedimiento, no en el punto de partida. La ambigüedad inadvertida empírico-normativa de ciertos términos conduce a falacias lógicas tales como la esencia de la sexualidad en la procreación. O sea, nada que ver. Por lo tanto, la anticoncepción no está permitida porque no refleja la naturaleza de la sexualidad. La dicotomía, son hechos valores de Hume, se relaciona con la dicotomía analítico-sintético, que significa que las proposiciones analíticas, o sea, las lógicas, no tienen necesidad de verificación, siempre son verdaderas, lógico. Mientras que las proposiciones sintéticas se deben de verificar con la experiencia y puedan ser verdaderas o falsas, y las proposiciones éticas vienen de la experiencia. Bueno, esto es el problema del ser y el problema del deber ser de David Hume. ¿No? David Hume, el problema del ser y del deber ser. Tenemos otro problema ante el hombre, problema ético, que es el problema de la suerte moral. El problema de la suerte moral es el problema ético que surge de que en muchos casos parece correcto evaluar moralmente a una persona, pese a que una parte importante de aquello por lo cual es evaluada depende de factores
fuera del control de la persona. O sea, puedo ver una persona que esté desarreglada, cómo anda, no sabe si llega a su casa muy cansado, su esposa no le cose la ropa, se la prepara, se venga, y así anda él, pero le echan la culpa a la persona, cuando puede ser por circunstancias que son ajenas a su control. Pero usted pensará, bueno, no lo quiere hacer la señora, que lo haga él. Si no le quiere surcir sus calcetines, que los haga él, que lo haga él. A veces pues, puede venir muy cansado de trabajar y por la misma viene a comer, a descansar, y el otro día otra vez a lo mismo. Entonces pues, la ropa se la lleva tal cual. Por eso aquí la crítica es de que se evalúa moralmente a una persona, pero es evaluado por factores que están fuera del control de esa persona. Tales situaciones se llaman de suerte moral y entran en conflicto con un principio moral intuitivo llamado el principio de control, según el cual un agente solo es moralmente evaluable en la medida en que aquello por lo cual es evaluado depende de factores bajo su control. Las propuestas de solución al problema pueden ser divididas en tres grandes grupos. Aquellas que, pese a las apariencias, niegan que exista la suerte moral, aquellas que aceptan la existencia de la suerte moral y prefieren negar o restringir el alcance del principio de control, y aquellas que argumentan que es simplemente incoherente aceptar o negar la existencia de algunos tipos de suerte moral, de modo que el problema nunca llega a aparecer. El problema tuvo su formulación clásica en los trabajos de Thomas Nagel, Nagel, en 1979, y en el señor Bernard Williams, en 1980. Vamos a entrar a otro problema que también, pues eso ya lo han visto ustedes, no propiamente es un tema jurídico, pero la ética de comer carne. Fíjense, la cuestión de que si es correcto comer animales o no, en lo sucesivo vamos a llamar animales, es uno de los temas más destacados en la ética alimentaria. La objeción moral más común a comer carne es que para la mayoría de las personas que viven en el mundo desarrollado, no es necesario para la supervivencia o la salud. Algunos argumentan que sacrificar animales únicamente porque las personas disfrutan del sabor de la carne es incorrecto y moralmente injustificable. Los vegetarianos y los veganos éticos también se pueden oponer a las prácticas que subyacen a la producción de carne o citar sus preocupaciones sobre el bienestar animal, derechos de los animales, ética ambiental y motivos religiosos. En respuesta, algunos defensores del consumo de carne han presentado varios argumentos científicos, nutricionales, culturales y religiosos en apoyo de la práctica. Algunos carnistas solo se oponen a la cría de animales de ciertas maneras, como a la ganadería intensiva o a matarlos con crueldad. Otros evitan solo ciertas carnes como la ternera o el foie gras. Muchos de los puntos de vista que se presentan en este tema se podrían extender no solo al consumo de carne, sino también al uso de animales en investigación. También tenemos la alimentación, incluidos huevos y lácteos, la vestimenta que se hace también con pieles de animales, e industrias del entretenimiento, como son los zoológicos y te digo, las corridas de toro, o conocidas también, la tauromaquia. Bueno, y otro tema también muy ético es el tema sobre el aborto.
A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de lo que estamos viendo? Todo está en su síntesis que tienen ustedes en plataforma. No, profe. Ustedes ya se habrán dado cuenta cómo la cuestión del aborto ha generado debates, no son de ahorita, son ya de mucho tiempo y sobre todo por aspectos pro vida. Bueno, en la síntesis van a encontrar un mapa mundial donde están de diversos colores para que vean cuál es la situación jurídica del aborto en los distintos países del mundo. En relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, se refiere a la discusión, la controversia y la polémica sobre su práctica, contexto social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son los movimientos pro elección y pro vida. Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a decidir si terminar un embarazo y los segundos enfatizan el derecho del embrión o del feto a que se termine su gestión y además su derecho a nacer. Para varias personas, el aborto es un problema moral relacionado con el comienzo de la persona humana. Los derechos del feto y los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. El debate se ha convertido en un problema político y legal en algunos países con activistas antiaborto que buscan promulgar, mantener y expandir las leyes antiaborto, mientras que los activistas del derecho al aborto buscan revocar o relajar esas leyes al tiempo que amplían el acceso al aborto. Las leyes del aborto varían considerablemente entre las jurisdicciones, desde la prohibición total del procedimiento hasta el financiamiento público del aborto. La disponibilidad de abortos, según también varía en todo el mundo. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45% hechos de forma insegura. Se ha debatido sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. Estamos hablando de un problema que hasta hoy ya se volvió esta política. Además de social, económico, jurídico, ya está político. La mujer a que puede decidir qué hacer con su cuerpo, si lo tiene o no lo tiene, y otros que dicen, no, cuidadito, es una vida, tiene vida, y no interrumpirlo, pues estás afectando. Eso es la vida. La primera que mencioné es la de pro, que puede decidir sobre su cuerpo. Vamos a ver a continuación la historia de la ética. En la Edad Antigua, vamos a ver, desde el inicio de la reflexión filosófica, ha estado presente la consideración sobre la ética. Platón afronta la temática ética en diversos lugares y desde contextos diferentes. Así, por ejemplo, en su obra El Gorgias, busca superar el hedonismo y la ley del más fuerte. En su otra obra, El Fedón, evidencia la importancia de lo que exista tras la muerte para regular el propio comportamiento. En la obra La República aborda justamente la ética individual desde la perspectiva de una justicia dentro del alma y la ética pública con una compleja teoría del Estado que encuentra complementos y puntos de vista diferentes en otros dos temas, que son el político y las leyes. En la segunda mitad de la obra Pedro, uno de los temas principales es bueno, aquí estamos hablando de Platón, pero el padre de la ética es don Sócrates. Sócrates, te voy a decir cuál es su información personal.
Nació en el año 470 a.C. en Alopece, Atenas. Falleció en el año 399 a.C. O sea, tenía 71 años y falleció en Atenas. ¿Cuál fue la causa de su muerte? El envenenamiento en aplicación de condena a muerte por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. Residencia, siempre Grecia, antigua Grecia. La religión, politeísta. La familia, bueno, sus papás de Sócrates fueron don Sofronisco, así se llamaba, soy digo, su nombre era Sofronisco. Y Penáreta era la mamá. Penáreta, su cónyuge era la señora Antipa, y tuvo otra Mirto. Sus hijos fueron Lamprocles, Sofronisco, con el nombre del abuelo, y Menexeno. ¿Y qué familiares se le conocieron a Sócrates? Arístides el Justo, y su ocupación era filósofo. Y vean ustedes quiénes fueron los alumnos de Sócrates: Platón, Genofonte, Antístenes, Aristipo y Sócrates, Euclides de Megara, Fedón de Elis, Esquines de Espeto, Sinias, Cebes y Apolodoro. Son nombres atenienses griegos de esa época. ¿Quién fue el sucesor de Sócrates? Pues Platón. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia, y otros discípulos suyos son Antístenes, Aristipo o Aristipo y Esquines. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Detalles de su vida son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Platón. En los diálogos de Platón se encuentran los relatos más completos de Sócrates que han sobrevivido desde la antigüedad. Sin embargo, quedan preguntas con respecto a la distinción entre el Sócrates de la vida real y la representación de Sócrates Platón. Pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o bien la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos a seguir su ejemplo. En su vejez se convirtió en el foco, en el centro de la hostilidad de muchos de la ciudad, quienes veían a los sofistas, la filosofía, como los destructores de la piedad y moral de la ciudad. Y fue condenado y ejecutado, como ya les había dicho, en el año 399 a.C. Sócrates es una figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y además unificado. Se le considera el padre de la filosofía política, de la ética, y es la principal fuente de todos los temas principales de la filosofía occidental. Vamos a irnos a lo que es el juicio de este sector, para que vean cómo se dieron las cosas. Él tuvo la oportunidad de poder huir, pero no lo hizo. Él siempre propugnó por romper las cadenas de las injusticias. Si a ti te hacen una injusticia y tú la devuelves, pues estás con esa cadenita. Pero si a ti te hacen algo y tú ya no devuelves esa injusticia, pues estaría rompiendo ahí esa cadena. Entonces, y si ya se hablaba mucho antes de Cristo, de
en un golpe, una mejilla con la otra. Pero eso está en un sentido de una parábola o un sentido metafórico que se refiere a la humildad. No lo devuelvas en nuestro. Eso significa cuando lo que me digan, no para que te pongas para que también. Una cosa es ser tonto y otra cosa es ser humilde. Aunque durante la primera parte de su vida fue un patriota, un hombre de profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió, sin embargo, la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que les disgustaba la nueva postura que tomó frente al Estado ateniense, y la religión establecida. Principalmente en contra de las creencias metafísicas de Sócrates, que planteaban una existencia etérea sin el conocimiento de ningún dios como figura explícita. Fue acusado en el año 399 a.C. de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. Por el contrario, Sócrates se manifestó devoto de los dioses atenienses y no pretendía introducir nuevas deidades. Eso hasta lo aclaró y manifestó: ¿cómo podría yo introducir nuevos dioses por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer? Por otro lado, que la divinidad sabe de antemano lo que va a suceder y que lo anuncia con señales a quien quiere. Tal como yo lo digo, lo dicen también todos y lo creen. Pero mientras estos llaman augurios, voces, coincidencias y divinos, a los que les anuncian las señales, yo los llamo genio divino, y pienso que al llamarlo así, me expreso de manera más veraz y piadosa que a los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Era lo que sostenía Sócrates. Aunque la causa de fondo para llevar a un juicio a Sócrates, según Genofonte, fue que éste abrió sus puertas como discípulo a Critias, quien, como otros discípulos de Sócrates, fue miembro de la facción proespartana, luego denominada los 30 tiranos, quienes se hicieron con el poder en Atenas tras la guerra del Peloponeso, y fueron acusados de matanzas y vaciamiento económico por sus enemigos demócratas. La apología de Platón recoge lo esencial de la defensa de Sócrates de su propio juicio, una valiente reivindicación de toda su vida. Fue condenado a muerte, aunque la sentencia solo logró una escasa mayoría. De acuerdo con la práctica legal de Atenas, Sócrates hizo una réplica irónica a la sentencia de muerte del tribunal, proponiendo pagar tan solo una pequeña multa, dado el escaso valor que tenía para el Estado un hombre dotado de una misión filosófica. También se hace mención que Sócrates pidió jocosamente que se le podía condenar sencillamente invitándole a comer en los banquetes comunales, en alusión a que estos eran deplorables. Tanto una como otra enfadaron al jurado, que éste volvió a votar a favor de la pena de muerte de Sócrates por una abultada mayoría. Los amigos de Sócrates propusieron pagar una fianza, incluso planearon su huida de la prisión, pero Sócrates prefirió acatar la ley y murió por ello. Pasó sus últimos días con sus amigos y sus seguidores. Y fíjense cómo se llevó a cabo la muerte de Sócrates. Aquí hay una descripción, porque acuérdense que murió de envenenamiento. El envenenamiento por cicuta, así se llama el veneno, cicuta, era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y declarado culpable, cumplió esta pena en el año 399 a.C. Bueno, murió a los 71 años de edad, aceptando serenamente esta condena, método elegido por un tribunal que le juzgó por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la gente.
Según relata Platón en la apología que dejó de su maestro, este pudo haber eludido la condena gracias a los amigos que conservaba, pero prefirió acatarla y morir. A su muerte surgieron varias escuelas socráticas, ya que sus doctrinas eran interpretadas de manera diferente por sus discípulos. Así, junto a la Academia Platónica, surgieron 4 escuelas socráticas menores, que era la Cirenaica, la Cínica, la de Eris y Eretria y la Megárica. Platón no pudo asistir a los últimos instantes y estos fueron reconstruidos en el Perú según la narración de varios discípulos. Aquí está el paso que describe los síntomas. Fíjense, él paseó y cuando dijo que le pesaban las piernas, se tendió boca arriba en el piso, pues así se lo había aconsejado el individuo. Y al mismo tiempo, el que le había dado el veneno lo examinaba, agarrándole de rato en rato los pies y las piernas, y luego apretándole con fuerza el pie, le preguntó si lo sentía, y él le dijo que no sentía sus pies. Y después de esto hizo lo mismo, pero ahora con sus pantorrillas. Y ascendiendo de este modo nos dijo que se iba quedando frío y rígido. Mientras lo tanteaba, nos dijo que cuando eso le llegara al corazón, entonces sería así. El veneno estaba haciendo su efecto para que muriera Sócrates de los pies para arriba. Ya estaba casi fría la zona del vientre cuando descubriéndose, pues se había tapado su cara, nos dijo. Y fue lo último que habló Sócrates. Gritón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Le contestó Gritón, así se hará. Mira, si quieres algo más, pero a esta pregunta ya no respondió Sócrates, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre lo descubrió y él tenía rígida ya la mano. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos, es cuando ya Sócrates ya le había hecho el veneno, hasta el fin. Este fue el fin Ecuécrates, que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, de los que entonces conocimos, y en modo muy destacado, el más inteligente y el más justo. Posteriormente, en su honor, a modo de reconocimiento, la Academia Moderna de Atenas colocó una estatua suya en la entrada de la institución. Así fue el triste final, jóvenes, de Sócrates. Seguimos entonces con esta clase. Nos vamos a hablar de los métodos que tenía Sócrates. Sócrates tenía un método que llamaba mayéutica, donde cuando un alumno le preguntaba algo, él no le daba la respuesta tal cual, sino hacía a través de preguntas para que el alumno buscara su propia respuesta. Es el método de la mayéutica. Bueno, aquí lo dice en biografía que tienen ustedes en su documento. Dice, Sócrates privilegió un método al cual denominó, probablemente invocando a su madre partera, mayéutica, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. La mayéutica fue su más grande mérito, un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Según pensaba, el conocimiento y el autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Bueno. Si vemos lo que es la vida de Sócrates, es algo, digo, extenso, pero lo tienen ustedes en su síntesis.
Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Conocemos en parte sus ideas desde los testimonios de sus discípulos, Platón, Jenofonte, Aristipo y Antístenes sobre todo. Tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Todo lo que se sabe con certeza sobre sus enseñanzas se extrae de la obra de Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro y describió a Sócrates escondiéndose detrás de una irónica profesión de ignorancia conocida como ironía socrática, con gran ingenio y además la rudeza mental. Además de los discípulos mencionados, hubo otros entre los que se puede recordar a Aquiles de Megara, Fedón de Elis y Esquines de Esquero. ¿Cómo era la ética en la Edad Media? En un momento en el que la ética asume elementos de las rutinas clásicas de la felicidad, el fin del actual humano consiste en obtener el bien que los hace felices y los une a la doctrina cristiana, vista como la revelación divina, especialmente según la normativa que recoge los mandamientos. El fin último del actual humano es la caridad, que se consigue al vivir desde el Evangelio y que permite al hombre acceder a la visión de Dios en el cielo, donde el ser humano alcanza su máxima plenitud y el bien supremo. Diversos autores hablan de ética y según perspectivas diferentes. Es oportuno recordar dos grandes nombres, el de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, especialmente en la segunda parte de la Suma de Teología, en la que recogen numerosos elementos de la ética de Aristóteles. Posteriormente, y tras las huellas de las ideas de Santo Tomás de Aquino, se desarrolla en el ámbito católico lo que luego será conocido como principio de doble fe. En la Edad Moderna, los filósofos éticos modernos trabajan con la mirada puesta sobre todo en el mundo antiguo. Los estoicos, los epicúreos, Platón, Aristóteles, si bien con algunos elementos heredados, pero de la escuela escolástica medieval. Así empezó a trabajar la Edad Media. En la Edad contemporánea, la ética del siglo XX ha conocido aportes muy importantes por parte de numerosos autores. Tenemos los vitalistas y existencialistas que desarrollaron el sentido de la acción y de la responsabilidad. Tenemos a Max Scheler, que es el que estudió los valores, por eso se menciona acá. Max Scheler elabora una fenomenología de los valores. Autores como Alain Badiou han intentado demostrar que esta principal tendencia en las opiniones y en las instituciones, la cuestión de la ética en el siglo XX es en realidad un verdadero nihilismo y una amenazante denegación de todo pensamiento filosófico. Eso es la edad contemporánea. ¿De dónde viene la palabra ética? Bueno, la palabra ética proviene del latín ethicus y del griego antiguo ethos, literado como éticos. La forma femenina proviene del latín tardío ética y del griego etic. Según algunos autores, se debe diferenciar ethos, que significa carácter, de ethos, que significa costumbre, pues ética se sigue de aquel sentido en este. Si bien su raíz, que significa ethos, que es costumbre, no tiene que ver nada con la raíz etimológica de ética. Etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado, ya que la palabra moral viene del latín mos, que significa hábito o costumbre, como vemos en la. Vamos a ver una cuestión muy importante a continuación, si no hay alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver de la ética, para pasar a ver lo que es el tema de la dignidad humana. Núcleo duro de los derechos humanos, un artículo que encontré del señor Aristeo García González. Jóvenes, la dignidad humana es muy, muy importante en lo que se refiere
a la cuestión del ser humano. Estamos hablando de que así como el ser humano tiene atributos, la dignidad es uno de ellos. El ser persona implica, entre otros atributos, la capacidad de poder relacionarse e interactuar con los demás individuos. Ello en virtud de que la sociedad ha sido creada por el mismo hombre, que a su vez ha contribuido a organizarla conforme a sus intereses, es decir, procurando alcanzar su felicidad. En esta búsqueda de felicidad, el ser humano ha diseñado mecanismos de defensa que le permiten salvaguardar uno de sus atributos más preciados, que es precisamente su dignidad. En este contexto, la idea de protección a la dignidad humana se introdujo en el derecho positivo, tanto a nivel internacional como nacional, sobre todo a consecuencia del movimiento de la defensa de los derechos humanos que tiene verificativo en la segunda mitad del siglo XX. A partir de un documento que se conoce con el nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los dos pactos de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en sus respectivos preámbulos, se reconoce que la dignidad es inherente a todas las personas y constituye la base de los derechos fundamentales por los que se ha convertido en un valor básico y fundamenta la construcción de los derechos de la persona como un sujeto libre y partícipe de una sociedad. De modo similar a lo que sucede con los citados instrumentos internacionales, la dignidad humana se ha incorporado a los ordenamientos jurídicos nacionales de los estados, predominantemente en el marco de un reconocimiento general como principio fundamental, es decir, en los textos de naturaleza constitucional. Aún y cuando el concepto de dignidad tuvo su inicial conformación en el cristianismo, con el tiempo también ha ido adquiriendo un carácter histórico y por ende en sectores como el político y el jurídico se le ha vinculado con otros conceptos como es la autonomía, la libertad y la igualdad. En su conjunto han constituido lo que se conoce por el nombre de valores básicos superiores, que sirven como referente a la hora de inspirar normas básicas de derecho, en específico aquellas que van a reconocer derechos esenciales de la persona, tanto en el ámbito nacional como también en el ámbito internacional. Dada la importancia del reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de los derechos en el contexto de la norma constitucional y los documentos internacionales, es preciso establecer una aproximación a su concepto. Bueno, ahora que regresemos de este video, ya tenemos menos de un minuto, vamos a ver el concepto, vamos a adentrarnos en el concepto de dignidad humana, que no pierdan de vista los derechos humanos. Gracias, volvemos a conectarnos para concluir la clase.